A continuación será el desarrollo sobre el taller práctico número 4 del informe financiero segunda parte sobre la empresa Alpina S.A. Bien, este trabajo es presentado a la docente Jennifer Lorena Gómez de la Universidad Militar Nueva Granada. En primer lugar, mi presentación es Laura Paula Corso Sepúlveda quien les habla y vamos a comenzar. En primera instancia se refiere a la explicación de dónde proviene y se emplean los recursos de la compañía en un periodo contable. Bien, como primera instancia tenemos que el flujo de los fondos de la empresa se debe considerar como un proceso continuo y debe haber siempre una fuente para cada uso de lo que se necesita en la empresa. Los activos de Alpina representan usos netos de fondos, mientras que los pasivos y el patrimonio representan las fuentes. Bien, en la fuente de fondos tenemos que en general las fuentes son la utilidad, la depreciación y demás cargos hechos en el estado de resultados que no representen una salida de efectivo en el periodo analizado. El incremento del capital, el aumento de los pasivos y la disminución de los activos. Bien, en el uso de fondos tenemos que se observa principalmente que en Alpina estos se deben al aumento de activos, al pago de dividendos o al reparto de utilidades. En cuanto al aumento de activos, tenemos que todo incremento de los activos constituye una utilización de recursos. Entonces vemos que se observa un aumento en los activos en los años analizados de 2017, 2018 y 2019, lo cual constituye el principal uso de fondos de la empresa. A continuación vemos un cuadro donde podemos diferenciar el valor que corresponde a los activos de cada año. Bien, en cuanto al reparto de dividendos o pago de utilidades, vemos que las ganancias acumuladas, aunque aparecen en el patrimonio, no constituyen una obligación con los socios o accionistas. De tal manera, cuando se reparten se utilizan recursos para cancelar dicho compromiso y vemos los valores asignados para cada uno de los años. Bien, en segunda instancia tenemos la evaluación de la manera en la que la administración genera y utiliza el efectivo de acuerdo al principio de conformidad financiera. Bien, para identificar cómo la administración de Alpina genera y utiliza el efectivo, partimos de lo siguiente. Consideramos la variación de cada una de las cuentas que integran el activo y el pasivo corriente, asimismo como cada cuenta del estado de situación financiera. Se genera la generación interna de recursos adicional a la utilidad neta, que es el impuesto antes de la renta. Involucra todas las partidas en el estado de resultados que no implican salida de efectivo en el periodo. El efectivo constituye en sí mismo una fuente o una aplicación de recurso y se mantiene como un estado de transición para los recursos entre las fuentes y los usos respectivos. En cuanto a las obligaciones financieras, tenemos que se considera la variación neta de estas obligaciones tanto a largo plazo como a corto plazo. Y aquí podemos ver cómo están representadas y cuál es su variación. Bien, para el uso de las variaciones, cada una de las cuentas del activo y pasivo corriente permite una mayor objetividad y precisión en el análisis y las aplicaciones realizadas por Alpina. En caso de tener un total de usos menor en el total de fuentes en un periodo, la diferencia aumenta el saldo del efectivo al terminar el año de operaciones analizado. En cuanto a los compromisos con terceros, se incrementa el saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar por un valor de 80.317.936 están en miles de pesos estas cifras. De acuerdo con la siguiente información respecto al principio de conformidad, se puede inferir que a corto plazo no se tiene la capacidad de financiamiento de las obligaciones, mientras que a un largo plazo tiene completa satisfacción de estas obligaciones. Bien, en tercera instancia vemos que se identifican aspectos por mejorar sobre las políticas de operación, inversión y financiamiento. Bien, según las políticas de operación, inversión y financiamiento que están identificadas en el flujo de efectivo, la mayoría del efectivo de Alpina proviene de sus actividades operativas, lo que es un signo bueno de la situación financiera y sirve para la toma de decisiones. Alpina posee un nivel alto de ventas que ha incrementado durante los años analizados, asimismo se evidencia un incremento en la utilidad, lo que conlleva la fuente de efectivo para el éxito a largo plazo. Se puede inferir que Alpina no posee problemas dado que no está liquidando sus activos, dado que todo su efectivo proviene de actividades operativas y no de actividades de inversión. En el análisis para el financiamiento se revela que Alpina tiene para el pago de sus deudas vistos positivos desde el punto de vista de estado de resultados, donde se indica una utilidad neta creciente,
Desde el punto de vista del estado de flujo de efectivo sobre la principal fuente de efectivos proveniente de sus actividades operativas. Sin embargo, desde el punto de vista del estado de situación financiera, la razón corriente y la razón de endeudamiento no son adecuadas en concordancia con lo expuesto anteriormente. Bien. En cuarto lugar, tenemos la determinación de la capacidad que tiene la compañía para pago de intereses, deudas y dividendos. Alpina presenta sus pagos por gastos de intereses en efectivo de manera separada a los demás gastos en el flujo de efectivo. Las cuentas relacionadas con los pagos de intereses son costos financieros en el estado de resultados e intereses por pagar en el estado de situación financiera. Por lo tanto, el flujo efectivo muestra los pagos en efectivo relacionados por un monto de intereses por 19.782.490 en miles de pesos para el año 2019. En el monto de pagos a dividendos se calcula analizando la cuenta de ganancias acumuladas. Estas aumentaron en Alpina en los últimos años analizados. Del estado de resultados se infiere que Alpina obtuvo una utilidad neta de 86.976.313 en miles de pesos para el año 2019. Asimismo, los dividendos en acciones no tienen efecto sobre el efectivo ni se reportan en el estado de flujo de efectivo. Alpina, por pago de dividendos, reportó un valor de 53.702.382.000 en miles de pesos para el año 2019. Para las deudas, según lo explicado anteriormente, Alpina cuenta con recursos para sus obligaciones a largo plazo, pero a corto plazo no corresponde a esta obligación. Por último, tenemos que identificar si la empresa tiene capacidad para generar flujos futuros de efectivo positivos. Bien, para este análisis tenemos que para la proyección del efectivo donde se presentan los ingresos y egresos de estos, se puede concretar con unas operaciones que se tienen previstas. Para esto se analiza individualmente cada uno de los renglones del estado de resultados determinando si implican ingresos o egresos de la caja. Se analizan las ventas. Si las ventas se realizan de contado, su flujo pasará directo a caja como un ingreso. Si se realiza a crédito, solo pasará como ingreso de caja lo que se recupera en efectivo durante el periodo y el saldo irá a cuentas por cobrar. En cuanto a los gastos financieros, constituyen un egreso de caja. La totalidad de los intereses cargados en resultados, dado que cargan cuando ya se han causado y pagado. Asimismo, se analizan los rubros que afectan directamente el presupuesto de la caja. Las que son las cuentas por cobrar. Dentro de los ingresos de caja de cada periodo se determina la recuperación de las cuentas por cobrar comerciales. Los activos fijos, donde toda inversión de activo fijo significa un desembolso de efectivo. Las obligaciones financieras, donde todo préstamo bancario implica un ingreso de caja en el momento del desembolso. A su vez, las amortizaciones a una obligación o cancelación se convierten en un egreso dentro del flujo de caja. Por último, tenemos los proveedores. En la mayoría de los casos, los proveedores otorgan a sus clientes un plazo para pago de sus compras. Este, por lo general, es menor a un año, razón por la cual el saldo que figura en el estado de situación financiera al terminar el periodo contable se reconoce como egreso de caja. Bien. Como últimas instancias tenemos el impuesto de renta, donde usualmente el impuesto de renta se paga dentro del periodo siguiente de su causación y por lo tanto dentro de los egresos el pago de la cuantía que figure como impuesto por pagar es inmediatamente del estado anterior. Y en cuanto a las utilidades, tenemos que toda la distribución de utilidades, a no ser que se haga en acciones, representa una salida de efectivo. Muchas gracias.